traducciones que hay de los poetas latinos en Francia, ¿no? Yo, digamos que leía Ovidio en francés. Yo no soy latinista ni leo latín, pero nunca me sentí limitado por eso, por no conocer el latín. Sentía que esa no era una limitación. Yo sé que hay personas que consideran que para conocer o para escribir sobre un determinado escritor o artista hay que conocer la lengua en la que él se manifestaba. Yo no creo que sea así. Quizás para ser un investigador literario, sí. Para hacer un trabajo o hacer una tesis sobre Ovidio, por supuesto que hay que conocer el latín. Pero creo que para imaginarlo, para recrearlo, no es obligatorio ser un latinista. Pero entonces yo hice un trabajo de investigación, un trabajo de lectura y de investigación también, a partir de estas grandes traducciones que se han hecho sobre la obra de Ovidio. Leí mucha poesía latina, y sobre todo la poesía, la famosa poesía erótica latina, que es uno de los grandes momentos de la poesía de todos los tiempos. Entonces leía a Propercio, a Horacio, a Virgilio, a los contemporáneos de Ovidio, ¿no? Porque yo sentía la necesidad como de, no solamente de enterarme de él, sino cómo escribían, qué pasaba con esos poetas. La parte histórica fue muy importante, entonces para ello leí muchas historias sobre Roma antigua. Leí pues a Suetonio, a Tácito particularmente, para enterarme de la situación política, porque Ovidio, ustedes saben, Ovidio fue exiliado y tuvo una relación muy conflictiva con el círculo de Augusto. Entonces me enteré de todas estas cosas lo más posible, lo que estaba a mi alcance. Era un estudiante de doctorado, de alguna manera, o estaba acabando ya mis estudios, pero tenía muy en claro pues la escritura de Ovidio. Luego vino la crítica sobre Ovidio, los famosos trabajos de los latinistas sobre Ovidio, que en Francia hay excelentes latinistas, y yo los tenía un poco ahí a la mano, en el sentido en que los libros los podía adquirir en las bibliotecas, eran de bajos costos. También leía a esos especialistas, a muchos de ellos, y luego leí las historias literarias sobre Ovidio, ¿no? Las novelas que se han escrito sobre Ovidio, los cuentos, los poemas, porque siempre trataba de hacer como eso, como de empaparme lo más posible, pero no para someterme completamente a ese marco de lectura, sino para, curiosamente, ese excesivo, ese minucioso conocimiento sobre determinada situación literaria me abre más las puertas de la invención y de la imaginación. Entonces leí una novela de Ventilia Oria que se llama Dios ha nacido en el exilio, que es un premio Goncourt, una novela muy interesante, un Ovidio ahí relacionado como con las fuerzas comunistas de entonces. Leí una excelentísima novela poética de David Malouf, un poeta australiano, que se llama Una historia imaginaria, preciosa novela, y que me dio además muchas luces para escribir mi Ovidio, para reinventar mi Ovidio. Entonces, claro, yo tenía en cuenta, que además de toda esta información que había hecho, que ese Ovidio que yo iba a recrear, pues lo que tú dices, esa voz que narra poéticamente un exilio, de alguna manera u otra estaba o debería estar anclada en la situación colombiana. Para mí era fundamental eso. ¿Sí? Y en la novela los lectores se dan cuenta que hay, o sea, no es que Ovidio hable de Colombia directamente, pero sí hay una continua sensación en el lector de que ese Ovidio está hablando desde una tomos o de un tomis que está muy vinculado a estos países donde hay gran cantidad de desplazados. E inclusive miren lo que pasó, por ejemplo, con un congreso que hubo en el Museo de Antioquia, dedicado al desplazamiento, por allá como en el 2009. La persona que inauguró el congreso dio una conferencia sobre el desplazamiento en Lejos de Roma, el desplazamiento colombiano, además, en Lejos de Roma. Y Noé Gittrick, que es un amigo nuestro, un especialista, bueno, es el papá de todos nosotros, de algún modo. Noé Gittrick, cuando yo Lejos de Roma, me dijo: mira, Pablo, lo que tú has hecho allí en Lejos de Roma es un tour de force, porque esa novela solamente la pudo haber escrito un colombiano. O sea, tú te puedes querer ir de Colombia, pero no, tú vuelves de alguna manera a Colombia, pero ese volver a Colombia entonces se hace como tangencialmente, ¿no? Se hace como
excéntricamente. Cuando hablo excéntricamente me refiero a que no voy al centro, sino que me separo del centro para poder reflejar de alguna manera u otra la situación de Colombia. Entonces fue un proceso de escritura yo lo recuerdo con mucho cariño porque aprendí mucho escribiendo sobre Lejos de Roma, y porque creo que de alguna forma u otra es la novela más condensada, más concentrada, y la novela que le gusta más a los lectores poetas de mis libros, ¿no? Me encanta eso que acabas de decir, me hizo recordar digamos, todo esto que nos estabas contando. Yo quería enlazar esta respuesta con el último libro de Roberto Burgos Cantor, Ver lo que veo, que también va a tener que ver con los desplazamientos, digamos, con la violencia, pero que no están estos desplazamientos, esta violencia, este horror, ese tener que abandonar el lugar, no está mostrado de manera tan cruda o tan directa o tan inmediatista, como pasa con muchas de las novelas colombianas nuestras de los últimos tiempos. Me hubiera encantado oír la respuesta también de Roberto. Y estamos ahí con novela histórica, sí, como con Roberto, yo quería decir, cuéntenos esto de La Ceiba de la Memoria. Son novelas en las que se está buscando a través de la memoria. Tú hablaste de mi Ovidio, ¿no? En la novela de Roberto Burgos Cantor, en esa La Ceiba de la Memoria, es su Pedro Claver, su Alonso de Sandoval, sus investigaciones también, sus lecturas, los poetas leídos, su Bencos Biojó, su Analia Tubari, sus personajes, su perspectiva terrible del holocausto, que también relaciona con nuestro propio holocausto, pero que lo va diciendo de pronto con unas imágenes contundentes, y uno dice, sí, esto fue la colonia, y esto está pasando ahora, y esto pasó a mitad del siglo XX, ¿no? Sí. Hubiera sido linda esa conversación entre ustedes dos. Pero yo me atrevo a decir, bueno, creo que también se lo he dicho a Roberto. Roberto es el autor de una de las grandes novelas colombianas que se han escrito en los últimos años. La Ceiba de la Memoria es un monumento, ¿no? Sí. Eso es indudable. Es una obra muy densa, muy compleja, muy difícil. Difícil de leer, hay que leerla. O sea, la Ceiba tiene sus lectores, ¿no? O sea, es decir, si comparamos La Ceiba de la Memoria con esas novelas sobre la violencia que escriben ahora, pues esas novelas son pinitos al lado de esa ceiba que es el árbol, pues, padre y madre americano. Pero yo creo que La Ceiba de la Memoria y Tríptico de la Infamia son novelas muy parecidas en muchas cosas. Bueno, Roberto registra la colonia, sí, en Cartagena de Indias, la época de la esclavitud. Yo registro la conquista. Sí. Roberto lo hace a través de estos testimonios históricos de estos sacerdotes, de los testimonios que él investiga en los archivos, sí, o los viajes que hace por, sí, Auschwitz. Sí. Yo lo hago investigando los archivos pictóricos, sí, la situación, sí, de la imagen. Sí, sí. Hay un narrador metaficcional en La Ceiba de la Memoria, sí, que también está, sí, en Tríptico de la Infamia. O sea, son puntos en común en la construcción, en las búsquedas, en la manera de indagar, de crear el mundo, de hacerlo tan verosímil como, digamos, como tiene que hacerlo la ficción, y de enseñarle también al lector con gusto, ¿no?, a leer y a entender y a apropiarse, entre comillas, de la historia y las historias como ustedes lo hicieron, ¿no? Por eso quería que hubiera esa conversación también entre ustedes, pero bueno, quería pensar, ya estamos en historia, estamos en exilio, estamos en viajes, estamos en travesías, estamos en música, en arte, y recordaba el Tríptico de la Infamia, esos personajes que hay allí. ¿Cómo? ¿De dónde
sacaste esta que también claro, es compleja sí, y es interesante. Ese fue un proceso muy largo, porque yo me acuerdo cuando era estudiante de maestría en la Sorbona, me encontré con un investigador francés que se llama Jean-Paul Duviol, que se ha dedicado mucho a investigar las representaciones pictóricas de América en los artistas pues, europeos. Y me encontré ahí con dos de los pintores que son pues, personajes en tríptico, con Lemoine y con Debris. Entonces leí la historia de Lemoine e inmediatamente dije, no, aquí hay un material maravilloso, es un viajero distinto, es un viajero bien singular, merecería una prosita para viajeros. Esa prosita nunca se la dediqué. Dije un cuento, empecé a escribir ese cuento que nunca finalicé, estoy hablando de la década del 90 del siglo pasado. Y bueno, se quedó ahí esa información, ese deseo de que algún día pues me gustaría, pensaba yo, escribir sobre este primer pintor que es Lemoine, que es el que viene a América, el que participa en esa expedición un poco utopista, promovida por el almirante de Coligny. Y bueno, después, más adelante, me recuerdo, yo tengo una hija en Francia que llegó del colegio y llegó con una tarea y me dijo, papá, ¿por qué no me ayudas a hacer esta tarea? Y yo le dije, ¿cuál es? Y me mostró una imagen que yo no había visto, digamos, ya realmente, sí la había visto en alguna parte, pero no le había prestado atención. Me mostró el cuadro de François Dubois sobre la masacre de San Bartolomé. Ella tenía que hacer una tarea sobre la importancia de ese cuadro y fue ahí que yo descubrí a este tercer pintor, que es el de la segunda parte de Tríptico de la Infamia. Pero eso fue más o menos hacia el final de los 90. Yo comencé a pensar la posibilidad de escribir sobre estos pintores y bueno, finalmente un poco con presión, digámoslo así, porque me gané una beca en Medellín, una beca que no me esperaba que me iba a ganar, porque en Medellín, imagínense, en la alcaldía de Medellín daban una beca para escribir una novela y yo presenté ese proyecto pensando que no me iba a ganar. En realidad lo presentó mi esposa, yo no lo presenté, mi esposa me dijo, necesitamos dinero, Pablo, pásame ese proyecto. Yo se lo pasé, el proyecto no, le pasé un poco las primeras 20 páginas de la novela y ella hizo el proyecto y ella lo mandó y yo me gané esa beca. Por amor a Pablo. Yo me gané esa beca y esa beca me obligó a encerrarme durante 4 meses a escribir la primera versión de Tríptico de la Infamia. Entonces, luego vino un último viaje. Yo había vivido en París y había recogido un tremendo material sobre estos pintores, material que está conformado por estos trabajos investigativos de los académicos franceses, sí, que han indagado mucho en ese tema, por algunos alemanes, algunos ingleses. Yo tenía todo ese material, lo comencé a estudiar con detenimiento, a leerlo con detenimiento, y luego vino el viaje que hice a Alemania, porque yo me gané una segunda beca para escribir Tríptico de la Infamia con el DAD, y allí estuve 3 meses en Frankfurt, una ciudad un poco difícil para mí, una ciudad bancaria, una ciudad banquera, perdón, y fui allí a Frankfurt porque se supone que en Frankfurt murió Theodor Debris, y fui tras los testimonios supuestos que yo pensaba iba a encontrar en Frankfurt. Pero ustedes saben que Frankfurt fue bombardeada por los aliados en 1944 y todos los testimonios, todos los registros históricos que había dejado Debris desaparecieron. Entonces yo me sentí un poco como perdido, ¿no? Como, bueno, estoy buscando en realidad un fantasma, y eso es lo que yo, de algún modo, en realidad yo fui a Frankfurt a reescribir la tercera parte de Tríptico de la Infamia. Eso fue lo que hice en Frankfurt. Yo había escrito una primera versión y lo que hice fue introducir a ese personaje que se ganó una beca en Frankfurt, que está investigando sobre la novela y que empieza a ver fantasmas de algún modo u otro. Ese fue mi primer contacto con los fantasmas, que desde entonces no han cesado de acompañarme. Entonces, ese viaje fue muy importante además porque aproveché para ir como a los sitios donde estuvo Debris. Fui a Amberes, fui a Lieja, su ciudad natal, estuve en Berlín, digamos, estuve en Leipzig, donde él también tuvo como, bueno, seguí sus huellas de alguna manera u otra, ¿no? Y eso fue lo que yo trasladé
a la novela. Entonces fue un proceso, mira, un proceso de casi, desde 1995 hasta el 2014, que fue que yo presenté la novela a la editorial. O sea, que fue un proceso, Que fue cuando se publicó. Una novela madurada, una novela muy pensada. Con largo tiempo de escritura. Con largo tiempo de escritura. Y en la que, como en las otras obras, se cumplió algo que tú señalas, ¿no? Escribir es aislarse del mundo para poder divisarlo. Y tú lo miras, lo divisas desde aquí hacia atrás. Entonces y es un atrás que llega adelante. Yo escribí Tríptico de la Infamia en el Retiro, Antioquia. Sí. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver el Retiro con esos pintores renacentistas? Pero entonces, claro, en Tríptico de la Infamia hay una mirada muy particular sobre la guerra y sobre todo sobre las guerras de religión y las guerras de conquista, que están claramente hermanadas. Y yo creo que todo esto, mirado desde la pintura, es lo que le dio como un toque, digamos, de novedad a ese tema que ha sido tratado, por supuesto, en la literatura. O sea, en la literatura francesa, en la literatura inglesa, en la española y en la hispanoamericana ha sido tratado el siglo XVI. Pero hasta donde yo supe, no había sido vista esa temática violenta de la historia de la conquista desde la pintura. Y yo creo que ese es el punto donde yo dije, ahí tengo un as bajo la manga, ¿no? O sea, ahí tengo una posibilidad nueva de, como de asumir ese tópico. Se había escrito en ese momento en que yo estaba, digamos, pensando en Tríptico de la Infamia, en que estaba escribiéndola. William Ospina, que es un escritor colombiano muy importante, había escrito o estaba publicando ya su última obra de la trilogía de la conquista. Y digamos que lo que hace William, que también trabaja el siglo XVI, y particularmente el siglo XVI, de lo que hoy es Colombia, Perú, el mundo andino, pues digámoslo así, William lo hace a partir del estudio de los archivos, de los cronistas de Indias. Él reescribe de algún modo, no solamente a los cronistas, sino también a los intérpretes de los cronistas. Él hace una escritura de pelincesto, a mi juicio, muy interesante, arqueológica, ¿no? Como diría Noé. Hace arqueología de todos los archivos. Sí. Entonces, claro, son dos miradas un poco distintas. Finalmente, pues, a ver, entramos en un núcleo complicado de Tríptico de la Infamia, porque me han dicho a mí algunos lectores, puesto que los protagonistas son protestantes, algunos me han dicho, usted es protestante, porque parecieran que hay ciertos lectores que creen o que interpretan a Tríptico de la Infamia como una defensa del protestantismo. Y yo digo, no es una defensa y un ataque al catolicismo. Y no, si alguien lee Tríptico de la Infamia, hay un gran homenaje, por ejemplo, a Bartolomé de las Casas. Sí. Y Bartolomé de las Casas fue un católico de esos de armas tomar, como se dice en la España, sino que fue un católico solidario con el sufrimiento de los indígenas de América. Entonces, claro, como la novela cuenta la perspectiva de la conquista y de las guerras de religión desde tres pintores protestantes, pues sí, hay un perfil desde el que se narra esa historia. Pero ese perfil de los pintores está filtrado por ese narrador metaficcional que corresponde al siglo XXI. Y ese narrador, se dice claramente en la novela, es un narrador ateo, sí, es un narrador que está mirando el proceso de conquista desde una ventana más crítica y menos, digamos, menos bipolar, como se podría decir, ni está inclinado hacia un lado ni hacia el otro, sino que producto de la recreación novelística pues aparecen estos perfiles mentales de los pintores y por supuesto ellos son víctimas de esa violencia católica. Sí. Bueno, creo que tenemos tiempo ahora como para que el auditorio participe.